Hey, ¿qué pasó, gente de Ayudinga? Bienvenidos a un video de las componentes rectangulares de un vector. Vale, que seguramente lo han escuchado, seguramente no, no importa, yo se los voy a explicar y es bien simple. A ver, vamos a iniciar con el eje, porque el eje es muy importante. A esto se le llama Y y a esto se le llama X. Y lo vamos a poner X y Y. Bien. Entonces, vamos a iniciar primero poniendo el vector. El vector le vamos a llamar R. Ahí. R. El vector va a contar con un ángulo que es su dirección. Y el ángulo se mide desde X usualmente. Este ángulo le vamos a llamar ángulo. Resulta que la componente rectangular de un vector no es más que su proyección o su sombra. Por ejemplo, si le echáramos luz de arriba hacia abajo, así como que le ponemos un foquito así, la sombra que causaría el vector sobre el eje X sería esta. A esto se le llama su componente en X. Y se escribe Rx. R por el vector y X por el eje en donde está ubicado. Si ahora ponemos otro foco aquí, la sombra que crearía sería esta. Y esto se llama su componente en Y, llamada RY, siendo R por la magnitud del vector y Y porque es donde está ubicado, en el eje Y. Borremos los focos porque ya no son necesarios. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Resulta que R en Y, que es este, es igual a R por el seno del ángulo. La componente en Y es igual al vector R por el seno de su ángulo. R en Y también podría ser este. Recordando que el vector, si se mueve de forma paralela y mantiene su dirección, entonces es igual, o sea que este componente es igual a esta componente. Por lo tanto, se usa el seno del ángulo cuando tenemos al opuesto del ángulo. Por eso RY es seno del ángulo, porque es opuesto al ángulo, ¿ok? Opuesto. Por otro lado, R en X es igual a R coseno del ángulo. Se usa coseno cuando es la componente adyacente al ángulo o pegada al ángulo, ¿ok? A esto le pudimos haber llamado A y a esto B y poner aquí A o poner B, da igual. El asunto es que la componente en Y es el seno del ángulo y la componente en X es coseno del ángulo siempre y cuando el ángulo esté aquí. Si el ángulo está aquí, el asunto cambia. De hecho, se los voy a poner. Digamos que por cosas del destino les dan este ángulo. Entonces, quedaría R en X igual a R por qué. A ver, este que aquí, este va a ser R en X. Esto. Esta va a ser mi R en X, porque es este mismo, pero acá arriba. Opuesto al ángulo es un seno, por lo tanto sería el seno de este ángulo. Y R en Y sería igual a R en Y adyacente al ángulo es un coseno.
Ahí está. Y si me dieran este ángulo, es la misma fórmula, porque esto por opuestos por el vértice es el mismo. Y este por opuestos por el vértice es el mismo. Así que no importa qué ángulo les den, estas son las fórmulas que van a utilizar. Ahora, digamos que les dan las componentes. Les dan una componente y dos componentes. Y ustedes tienen que encontrar el vector R y el ángulo. Muy fácil. Resulta que R es igual a la raíz cuadrada de R en X al cuadrado más R en Y al cuadrado. Y ahí está. Pitágoras. Ese man está en todas partes. Y el ángulo. El ángulo es igual a este ángulo. Es más, lo voy a poner en azul. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de R en Y entre R en X. Y por si fuera poco, y por si lo necesitan, aunque realmente no lo necesitan, porque este es el ángulo que siempre se busca, pero igual se los pondré. Este ángulo es igual a la tangente inversa de este, que sería R en X, entre R en Y. Ajá. Pero usualmente este ángulo no se busca. Esto se puede hacer con la calculadora muy fácil. Si tienen una Casio, el trabajo está hecho. Y les voy a explicar cómo se hace. Con un pequeño ejemplo. A ver. Tenemos un vector de 10 a 20 grados. Entonces, aquí me acaban de dar el... Lo voy a poner más grande. Ahora sí, me acaban de dar el vector R que está a 20 grados y quiero sus componentes. Por lo tanto, esta componente se va a llamar A y esta componente la vamos a llamar B. A va a ser igual a 10 por el coseno de 20, porque mi A vendría siendo mi R en X, que es adyacente al ángulo, y adyacente al ángulo es un coseno. Por lo tanto, adyacente al ángulo es un coseno. Y 10 coseno de 20 es igual a 9.4. Mi B es igual a 10 por el seno de 20. ¿Por qué? Porque opuesto al ángulo es un seno. 10 o B está opuesto al ángulo, por eso es un seno. Y 10 seno de 20 grados me da 3.4. Pero si nos hubieran dado las componentes, me dan 3.4 y me dan 9.4. Y me piden encontrar el vector. Entonces, hago esto. Paralelo, paralelo. Y aquí está el vector. Y dice, R es igual a la raíz cuadrada de 9.4 al cuadrado más 3.4 al cuadrado. Y bueno, yo redondeé mucho los decimales, pero si no redondean les tiene que dar 10, porque eso es R. En cambio, el ángulo, yo estoy buscando este ángulo. El ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Y si no fuera porque redondeé mucho, esto me debería estar dando aproximadamente
20 grados. Bien, ahora les voy a enseñar ahora sí cómo sacar esto con la calculadora. Y para esto voy a borrar todo esto. Entonces, ¿no escuchan un tren? Sigamos. Para la calculadora le voy a cambiar un poquito los términos para que sea más simple. O bueno, sí, le voy a cambiar los términos. A esto le voy a llamar X y a esto le voy a llamar Y. Esto se va a seguir llamando R y este va a seguir siendo el ángulo, ¿ok? Y este ya no me interesa. Entonces, en la calculadora teniendo esto, R, el ángulo Y X, se aplica. Si tienen el vector, teniendo el vector, o sea, R y el ángulo, y lo quieren transformar a sus componentes, lo que tienen que hacer en la calculadora es apretar Shift y Rec. El Shift está... El Shift es este de aquí y el Rec el signo menos. Ajá. Entonces, vaya. Ese rec significa rectangular. Esos son los símbolos, Shift más rec. Y cuando lo aprieten, les va a aparecer en la pantalla esto. Entonces, aquí van a poner la magnitud del vector, o sea, R. Luego van a poner una coma. Y después van a poner el ángulo medido desde X. Cierran paréntesis y le aprietan igual y listo. Van a tener, esto les va a brindar las coordenadas en X y en Y. X, Y. Van a ser las respuestas, X y Y. Por otro lado, si lo que quieren es transformar de componentes, o sea que ustedes tienen la X y la Y, a vector, van a apretar Shift más pole. Shift y el pole, el signo más. Ajá. Shift y pole y les va a aparecer esto en la calculadora. Pole, donde van a tener que poner la X seguido por una coma, seguido por la componente en Y. Cierran paréntesis y el resultado va a ser R igual a un número que va a ser la magnitud y después un ángulo que va a ser la dirección medida desde el eje X, ¿ok? Y no se me ha olvidado. La coma se pone apretando Shift más el símbolo de paréntesis.
Dicho símbolo de paréntesis arriba tiene precisamente la coma y tiene una letra X en rojo. A ustedes les interesa poner la coma, por lo tanto es Shift paréntesis de cerrar y les va a dar la coma, que sería el Shift aquí y el paréntesis aquí. Y listo. Con eso tienen para resolverlo de forma analítica y con calculadora. Y no hay más que decir. Así que, suerte en el examen. Ahí se ven.